Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, más allá del que al principio me resultó muy gracioso y quería hacer algunas reflexiones al respecto y a ver qué opinan ustedes de estos videitos. Diciendo que somos unos peseteros y que tú tienes la lista de todos los superchats que ha hecho en otros canales. Que tú lo tienes controlado, ¿no? Yo controladísimo todo. Llevas la cuenta de todos los visos, ¿no? De la Loli. Todo, lo tengo todo. Todos los superchats. Porque yo estaba en tu canal. Cada vez que Loli te mandaba un superchat, estaba yo en tu canal. Porque yo no me he perdido un directo tuyo. Ni de chavalería, ni de telesalseo. Pero ¿lo dices ahí en el audio? ¿Nos dice peseteros o no? ¿El qué? ¿Ahí en ese audio no nos está llamando peseteros? No, Yo creo que no. Ah, vale. pero Pues ya está. que quería Loli por el dinero. Que quería Loli por el dinero, pero es que se lo sigo manteniendo. Vale. Ah, vale. Venga, pues ya está. Pues ya está, Pepa. Tú no quieres a Loli por el dinero, tú nunca has ido diciendo por ahí nada de Loli. Loli, ¿te quiero yo a ti por el dinero? No, pero, A mí, yo, Loli me dará a mí tanto como te daba a ti, ¿no? Digo yo. pero escúchame, Pepa, tú nunca has ido diciendo nada de Loli. Escúchame, Loli, ¿te quiero yo a ti por el dinero? no creo. ¿Cuántos superchats me haces tú a mí de 50 todos los directos? ¿Y cuántos visus me haces tú a mí? Pepa, que Loli no sabe, no le preguntes a ella. Como que no sabe. Si no sabe ella, ni que Loli fuera tonta. Una pregunta. ¿Tú has ido hablando por ahí de Loli? ¿Has ido tú hablando, Javi? Te estoy preguntando. No, y yo te pregunto a ti. No, por favor, no entres ahí, no, Estoy da mal. igual. Loli y yo estuvimos hablando de eso. Da Dice, igual, llegará el momento en que nos quieran meter mierdecilla. Lo estuvimos hablando. Sí, es eso. Sí, pero no de él, no, Lo estuvimos hablando. no, dejarlo ya esto, ¿Has dejarlo. ido diciendo de Loli o no? No, Javi. Si es que me estás negando un audio que te estoy poniendo ahí. No, es que el audio dice lo que realmente yo pienso. Ah, vale, que somos unos peseteros. Otra vez con lo de los peseteros. Lo hagas tú solo. Pero tú a Loli no has dicho nunca que la quieres por el dinero, Yo a Loli por el dinero. diciendo que somos unos Bueno, básicamente lo que se ve ahí es que ciertas cosas, ¿no? Que noto un poco en el lenguaje corporal de la señora Loli Huertas. Y las preguntas y repreguntas que hacen Javi y Pepa. Básicamente, cómo trata de desviar la atención, ¿no? Cuando Javi le pregunta si ella ha ido diciendo cosas de Loli y sale por la tangente, primero le repregunta si él lo hizo, o sea, contesta la pregunta con una repregunta y luego cuando él le afirma cosas, no, si no lo dijiste, si ella le dice, ya hemos hablado de Loli, que pasaría esto, o sea, se va totalmente fuera de la pregunta. La señora todo el tiempo dice que lo dejen ahí. Yo creo que en el fondo no quería seguir escuchando porque sabía que si hablaban terminaban reconociendo que nadie la aguanta, que la sostienen por un tema económico. Sabemos que el lenguaje corporal, esto, ¿no? De tocarse la nariz, tocarse mucho la boca o taparse la boca, básicamente son cuestiones que tienen que ver con no estar diciendo la verdad, ¿no? Que es lo que vemos acá que hacen ambas. Y respecto de esto, cuando Javi le pregunta si ella ha ido hablando mal de Loli, acá hay una falacia que podríamos decir discursiva de la pregunta compleja, que es decir, él le dice, tú no has estado hablando, se arranca en un modo de pregunta de la negativa, que si ella dice no, queda ya, es muy difícil salir de esa pregunta airosa porque es como una pregunta tramposa, podríamos decir. Entonces, ¿cómo salgo de esa pregunta? Ella debía decir, por ejemplo, si eso era verdad, jamás hablé de de Loli, nunca dije nada de su plata, nunca, no preguntarle, porque creo que lo peor es cuando la expone a la señora y le dice, yo a vos te quiero por la plata, ¿qué va a contestar la otra? Sí, me querés por la plata, o sea, bueno. Entonces ella, ¿qué hace? En esto hablamos de estos discursos del lenguaje, no solo se utilizan tal vez en un ámbito, en un interrogatorio de un juicio y demás, sino también para pensar cuáles son las estrategias del personaje que usa discursivamente esto. Entonces, en general hablamos de dos personas muy hábiles o hábiles discursivamente, tanto Javi como Pepa, porque vamos a ver que después con otro videito que ellos van realizando distintas falacias del lenguaje. Entonces ella le responde con otra pregunta cuando le dice, ¿y vos estuviste hablando mal o has hablado mal? Bueno, envenenada, porque ¿qué hacen ahí? Circularmente el tema lo lleva y no responde. Nunca dijo, jamás dije nada de Loli, jamás me interesaría su plata, que serían las respuestas lógicas.
a una pregunta tan básica, si te interesa la persona o la plata de la persona. Llevamos muchos años regalando para que ahora venga nadie y se encuentre con toda la comunidad hecha. Por eso, toda la gente que tienes ahora mismo en el chat son de Telesalseo. Y toda la gente que son de aquí de Telesalseo no tendrían que estar aquí y se deberían de ir, porque tú estás utilizando lo que has ganado en Telesalseo para manchar mi nombre y para tirarme mierda. Te debería dar vergüenza. Te debería dar vergüenza cuando yo no te estoy entrando al trapo, tirando el chicle. Vamos a ver, Javi. Voy a hacer lo que tú, parar. Yo sí tengo vergüenza, el que no tiene vergüenza eres tú. Y Pepa no. de todo lo que dijiste antes de ayer en el era por mí y por Loli. Que me había llevado a la que te da. Que yo llevo ya días hablando de ti, que ya lo sé que no me menciona. Y coge contenido de aquí. Madre mía. Ya sabéis, os podéis ir porque Javi os ha dicho que si sois de Telesalseo, os podéis ir todos. Dejadme aquí sola. Madre. Con todos los seguidores que lo estoy viendo en el chat, son todos de Telesalseo. Está intentando que manchar mi imagen, ¿de qué es lo que lo está intentando convencer? Manchar mi imagen, que se vayan de mi comunidad. ¿Qué es lo que están intentando hacer con la gente que ha ganado? Que tienes ahí una pequeña base, que lo que tendrías que hacer es ponerte tú a trabajar cada tarde, dar contenido, dejarme en paz y ganártelo tú. Y estás utilizando esa pequeña... Perdona, Javi, pero yo cada tarde me gano aquí el contenido y no precisamente hablando de ti. Llevamos muchos años. Bueno, ¿qué vemos ahí, no? También falacias que se utilizan del lenguaje. Él le dice que ella usa su comunidad. Ahí realmente discursivamente, ¿no? Como él manifiesta que la pertenencia, ¿no? Como ahí hay una cosa que me hace mucho ruido porque uno lo escucha cuando hacen los videos, oh, la familia, y después hablamos de una pertenencia casi como una cosa. Entonces, y la verdad que me cuesta creer que la gente no puede advertir eh, estos elementos que me parecen muy desagradables. ¿Cuál es la falacia de la falsa causa? Esta falacia se produce cuando se hace aparecer algo por causa de un acontecimiento que no lo es, o cuando se atribuye arbitrariamente una causa a un acontecimiento sin haber considerado las alternativas. O sea, decir que la gente que la sigue a esta señora es de su canal, la verdad que no tiene ningún tipo de argumento para asegurarlo. Que si él la haya nombrado, las personas pueden sentirse invitadas a participar, es viable, pero que esa comunidad le pertenece a él y que ella tendría que armar otra, no. Petitio principio o circularía simple. Otra falacia, ¿cuál es? La asunción de la verdad a lo que se pretende demostrar. La argumentación se denomina circular, que esto tiene mucho que ver en lo que hacían antes. Entre las premisas de la argumentación figura la tesis que se quiere sostener. O sea, él está tan convencido de lo que dice que vuelve a lo mismo. Te tendrás que poner a trabajar y el argumento contiene una premisa y una conclusión, pero no son consecuentes. Es decir, que él arranque diciendo que le importa la plata o que ella también la quiere a Loli por la plata y después sigue con que hablan de él, le llevó la comunidad, o sea, son todas cuestiones que es una mirada totalmente subjetiva de él, de esto no hay elemento para sostener que eso sea así, en la realidad, es más, yo creo que la señora, algunos le seguirán por ella, no todos vendrán del canal de él. Otra falacia, tema marioneta. Para negar una tesis, sin abordarla directamente, se refuta una tesis aparentemente similar, construida ad hoc, menos plausible. El argumento usado es títere, es falso, así como la tesis construida ad hoc es una tesis marioneta. Bueno, ¿qué hacen con esto? Para desvariar y en todo caso asumir que esta señora resulta simpática y agradable a los canales. No sé cómo será en la vida, tal vez es amorosísima, pero que generalmente empieza a tener notoriedad en los canales a raíz del pago que hace, entonces aparecen los superchats, su lema se lee con color, o sea, a Antonio David le regala un micrófono muy grande, o sea, diríamos que hay una cuestión de la señora totalmente ligada al dinero, que después la conozcan y sea amorosa, no lo sé, pero en esto hacen lo mismo, así como cuando Javi le pregunta, ¿no hablaste más? Ella dice, ya habíamos dicho que iba a llegar el momento de que nos tiren mierda, no tiene nada que ver con la respuesta, y acá hacen lo mismo, empiezan a ir a otras cosas en vez de asumir si alguno de los dos cometió un error. Porque Pepa también le dice que de él aprendió el código de ética de los youtubers, o sea, van haciendo este intercambio, ¿no?, de falacias con cosas circulares que no van nunca al punto en asumir
que ambos discuten por la entrada dineraria de esta señora. Otra falacia de cambio, distorsión cognitiva, a través de la cual se asume que los demás pueden y deben cambiar. Él le dice, se deberían ir las personas que están en tu canal y que son de telesalseo, bueno, y hay una cuestión, ¿no? También, ¿no? De cierto autoritarismo, ¿no? Para responder a sus deseos y necesidades. La estrategia usual para tratar de producir el cambio en el otro incluye una crítica y culpabilización, bueno, que es lo que hace él hablándole de la gente que según él está de su canal. Falacia de la recompensa. Este tipo de falacia o distorsión cognitiva consiste en la expectativa de que el otro muestre gratitud. Ella le dice, o yo te quiero, o vos me querés, o yo te quiero por tu dinero. Espera que el otro le diga, no, para nada, vos no me querés por mi plata. Y la señora dice, creo que no, o sea, ni siquiera está convencida, porque Loli, hay una parte que sabe que ella todo esto lo va logrando con dinero. Falacia de control, distorsión cognitiva relativa a la evaluación del control que el individuo piensa tener sobre los acontecimientos. Ambas en esto, ¿no? Eh, Ella trata de sostener Pepa como control, pero se nota claramente que esta pregunta y la entrada al canal de Javi la desestructura, empieza a tener una gestualidad con las manos, ¿no? Muy notable, pega y básicamente yo creo que queda expuesta a lo mismo que él, cuando ella le dice que le duele que le sacó la plata y él empieza a decir lo de la comunidad, que se tendría que buscar contenido y ponerse a trabajar, bueno. Falacia de equidad es un tipo de distorsión cognitiva que consiste en la convicción de que los propios sistemas de evaluación son intrínsecamente válidos y por lo tanto aplicables a todos y en todas las condiciones. Se expresa la convicción de que todo debe tener los mismos valores. Bueno, cuando él le habla a su comunidad y le dice que deberían irse porque esa comunidad tal, él está asumiendo que todos lo siguen y comparten los valores de su canal y ahí me parece que también volvemos a lo mismo. No hablamos de pertenencia de cosas, hablamos de sujetos que habrán encontrado algún interés en seguirlo a él, pero que bueno, son libres de seguirla a la señora y tal vez ya una vez que la conocieron a ella les guste más ella que él, o sea, en esto me parece que, bueno. Y sí quisiera detenerme en algo no, en Loli, que ya deja de ser chistoso para mí, que es decir, bueno, podemos pensar que el manejo de la plata y tal, pero el manejo de la economía tiene mucho vínculo con nuestra mente. El dinero es más que una herramienta, ¿no? Es un vínculo, es un modo en que yo me vinculo con un otro. Entonces, desde el modo que se vincula esta señora, podemos ver cómo es su relación de dar y recibir. Y esto empezar a ver ella cómo construye las relaciones interpersonales, al menos con estos canales de YouTube, ¿no? Entonces, este gasto desmedido, este aporte que hace la señora, que a mí me parece que si a uno le gusta un canal y lo quiere apoyar, está bárbaro, pero lo que hace esta señora, que yo lo he visto en varios canales, ¿no? Que da, bueno, me parece que esta generosidad económica tiene que ver o nos podría llevar a reflexionar, porque yo no la conozco, pero hablando en genérico o haciendo inferencias, este gasto desmedido viene a llenar un vacío generado por la dificultad de expresar y regular emociones. ¿Qué hay detrás de un generoso compulsivo, no? Bueno, se esconde un anhelo profundo de recibir lo que dan, en este caso ya lo dará plata y tal vez lo que busca recibir no sea plata. Ser incapaz de pedir lo que necesito, la persona se convence de que la única forma es de ser aceptada por los demás, es dando plata, es dando visum, es dando superchat, y de ahí que lo hace sin límite, porque la nombran, la mencionan, gracias Loli, acá está nuestra amiga Loli, ella empieza a tomar un rol de notoriedad que le debe hacer bien. En este caso, esto va generando una relación cada vez de mayor necesidad, porque me gusta cómo me tratan, me nombran en el vivo de quien yo quiero, admiro, tal, entonces empieza a haber cada vez como mayor dependencia eso, ¿no? Y este comportamiento puede tener que ver mucho con lo que se llama síndrome del Salvador. Ahora, ¿qué veo del otro lado? ¿Cómo es la persona a la que yo le estoy dando? Porque yo tendría que ver que yo le dé un canal que me gusta de vez en cuando, o si me sobra la plata, yo sigo tal canal Ahora, esta señora creo que ha mm, repartido dinero por todos los canales de la Marea Azul. Bueno, hay que ver del otro lado si no hay una persona más materialista que abusa de esta situación de la señora, ¿no? Que para sentirse que tiene una entidad empieza a hacer dádivas de dinero. Entonces,
¿Qué podría ver si la persona es materialista? Si invierte mucho en mejorar su apariencia, si valoran a los demás por sus posesiones, si siempre buscan tener más, si dividen a las personas en exitosas o fracasadas, si creen que la riqueza depende de decisiones individuales y méritos propios, y si invierten en marketing no tanto en utilidad. Habrá que ver a estas personas que están participando acá, ¿no? Bah. Y lo del síndrome de El Salvador, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, cuando yo en realidad empiezo a ocuparme mucho más del otro, de las necesidades del otro, para desviar la atención de las mías, y en esto empiezo a generar cierto vínculo con la otra persona, que es, primero que me pone por encima. ¿En qué sentido? Empieza a generar esta situación que yo puedo decir que la tomo como buena, de generosidad. Yo necesito que el otro, como digo, me nombre, me mencione, aunque al principio yo diga que es por el bien del otro, pero en realidad es por el bien de quien tiene este síndrome. Sentirse valorado, que yo creo que es básicamente lo que le pasa a esta señora. Uno de los motivos más grandes es este, ¿no? Por eso después el síndrome es tan difícil de rebatirlo, de sacarlo, porque ya se ha acostumbrado a que la nombren, a que la mencionen, entonces ese rol le empieza a gustar, a que le inviten a los vivos, y bueno, empieza a ganar notoriedad. A su vez, mediante esta actividad yo evito mirarme mi propia herida para volcarme en estas personas a que ayudo, a que me llaman a sus chats, a que me llaman a sus vivos. Entonces Salvador pone toda la energía en el otro y no en sí mismo, y empezar a tener el control que evidentemente no tiene de su vida, porque en esto se va sintiendo segura cada vez que va ganando este lugarcito en estos canales, ¿no? Bueno, por lo cual yo creo que en ese costado no es gracioso, porque detrás de esto tengo personas con alta inseguridad, baja autoestima, empiezan a construir esto, ¿no? Desde ese lugar. Bueno, nadie se molesta en atacar a alguien que no tiene pan. Reflexionamos de eso. Gracias por estar acá y leo sus opiniones. Hasta la próxima.